Hola, bienvenidos a este paréntesis de literatura y arte que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Saiz. Esta vez nos acercaremos a la obra y los anhelos de un joven escritor que ha obtenido diversos premios, incluidos el calendario del año 2025 en la categoría de ciencia ficción convocado por la Asociación Hermanos Saiz. Con Daril Ortega González conversamos hoy. ¿Me acompaña? Graduado de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, nuestro invitado es también máster en Telecomunicaciones y Telemática desde el 2021 y máster en las tecnologías en los procesos educativos desde el 2023. Sin embargo, siente mucha pasión también hacia las letras. Ostenta los títulos de graduado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, el curso de Técnicas y Subgéneros Narrativos del Centro Hispanoamericano de Cultura y el del curso de Guión Cinematográfico impartido por el Centro Hispanoamericano de Cultura. Entre sus premios literarios se incluyen el Cazatintas de la filial de la HS en Santi Espíritus del año 2024 por el libro El Club de las Cuatro Esquinas y también el Óscar Hurtado 2024 y el calendario 2025. Este último por la obra Los Infortunados de estos tiempos. Bienvenido, Daril, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A nosotros muy contentos por tenerte acá y compartir contigo y con los amigos que nos visualizan en este momento tu obra y tu historia. ¿Cómo llegas a la literatura de autor? Bueno, no sé si tal vez haya escrito algo anteriormente en la niñez, no me consta nada, nunca mi mamá habló nada de eso conmigo, pero la primera vez que escribí un cuento a conciencia, o sea, que me planteé el reto de escribir un cuento, fue en la vocacional Lenin. En aquella época empecé a leer ávidamente, recuerdo que habían dos bibliotecarias que llegaban todos los días y a vender libros, y yo cada semana regresaba de la escuela con el maletín cargado de libros. Es decir, que en aquella época ya empecé a leer los clásicos. Y bueno, y desde ese momento me hice la pregunta que creo que se hace en todos los escritores cuando empiezan, ¿no? Que es, bueno, ¿podré yo escribir también? ¿Podré yo reproducir esto o hacer algo parecido a lo que leo? Y bueno, desde ese momento, entonces, bueno, recuerdo que me senté en un pasillo de la escuela y ahí escribí mi primer cuento. ¿Y algunos de esos textos se mantienen vivos por ahí? Bueno, en la librería, o sea, en el pequeño librero que tengo en casa, se mantienen algunos de esos cuentos todavía, por lo menos 10 de esos relatos que yo escribí en aquella época. Otros se han perdido en las distintas recogidas y limpiezas que hay en casa, ¿no? Así que bueno, creo que algunos todavía existen, otros ya no están ya conmigo. Qué bueno que todavía mantengas entonces para el recuerdo, siempre un poco comparar qué fueron los inicios y para luego ver entonces el progreso. Sí, sí. ¿De qué trataban aquellos primeros cuentos, relatos? Sí, recuerdo específicamente de lo que trataba el primero que escribí. Es una cosa muy curiosa. Abordaba el tema de un tren de pasajeros que en algún momento del trayecto pasaba por un túnel y después del otro lado sucedían cosas con los pasajeros. Y esto era debido a unos chips que tenían en la cabeza. De modo tal que, como puedes ver, mi relación con la ciencia ficción comenzó desde esa temprana etapa. ¿Y cómo se relacionan los números, las telecomunicaciones, las letras, la pasión por la ciencia ficción? Sí, mira, es muy interesante que hay puntos de contacto entre la ciencia, la ingeniería y las letras. Por ejemplo, las partículas elementales, que es un objeto de estudio de la ciencia, son elementos tan intangibles como las palabras. Ahí pudiera haber, por ejemplo, un punto de contacto. Por otro lado, en la poesía hay métrica, y la métrica es matemática. También hay textos que tienen una armonía, que los mismos lectores reconocen que tienen una armonía interna. La armonía son compases, los compases son tonos, son, digamos, notas musicales distribuidas en un espacio de tiempo específico. Ahí también hay matemática. Entonces, esta es la relación que yo le encuentro a la ciencia y a los números con las letras. En el caso particular de mi carrera de ingeniería en telecomunicaciones, pues siempre la vi con cierto romanticismo. Gracias a las telecomunicaciones, personas que están alejadas en la geografía pueden comunicarse, madres pueden hablar con hijos a través de videollamadas, hermanos se pueden comunicar, y la literatura hasta cierto punto también permite estrechar la distancia entre las personas, ¿no? Y bueno, ahí pudiera haber una relación muy interesante. Daril, y durante la universidad, ¿cómo pudiste llevar las dos cosas, estudiando una carrera como telecomunicaciones, que siempre se ha dicho que es un poco Sí. difícil, y las letras por otra parte?
Bueno, realmente fue complicado. Tengo que serte sincero, durante esa época de la universidad no escribí mucho. Fueron contados los cuentos que hice e incluso tampoco leí demasiado, porque como tú decías, la carrera era muy difícil, ¿no? Era muy complicada y prácticamente demandaba de mí todo el tiempo. Te absorbía. Me absorbía, de modo tal que solo escribía algunos cuentos, pero una vez que me gradué, cosa contradictoria, ¿no? Porque déjame acotarte que, bueno, durante ese periodo de la universidad, de los 18 a los 22 años aproximadamente, es un tiempo donde los escritores son muy fértiles, donde se escribe mucho. En esa época yo no escribí tanto, pero bueno, intenté compensarlo después. Cuando terminé la universidad sí me sumergí de lleno en el mundo literario. Claro que sí. Y eso te llevó entonces al Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Cuéntame de esa experiencia. Bueno, fue una experiencia muy importante en mi vida. Yo digo que en cierto punto marcó un antes y un después, porque fue la posibilidad de descubrir nuevos autores cubanos y extranjeros que después se convirtieron en referentes. Al mismo tiempo me dio la posibilidad de interactuar con otros escritores jóvenes, de descubrir sus intereses también, de contrastar los modos en que enfrentaban el proceso creativo. Y al mismo tiempo, bueno, también me dotó de muchas herramientas, así que fue una experiencia muy importante en mi vida. Claro que sí, a la que pudiste seguramente compartir con otros compañeros que se quedan para toda la vida. Hablabas de los referentes, quiero saber de esos referentes en la literatura que tienes. Bueno, es una pregunta un poco complicada porque son muchos los referentes, ¿no? Internacionales y nacionales. Pero yo sí creo que me han marcado algunos escritores, por ejemplo, Julio Cortázar y Borges, son escritores que me han marcado. Escritores cubanos pudiera mencionarte muchos. Específicamente dentro de la ciencia ficción hay referentes que, bueno, he tenido la posibilidad de compartir con ellos y a los que admiro mucho. Está el caso de Joss, está el caso de Eric Mota, por ejemplo, también de Carlos Duarte, entre otros. Pero te repito, son muchos los autores, hay otros autores jóvenes que también admiro mucho, y bueno, más o menos por ahí estarían los referentes míos literarios. Me alegra mucho saber que hay autores nacionales reconocidos y otros que seguramente los amigos que nos están viendo en estos momentos van a correr a descubrirlos. Dari, te propongo hacer una pausa en nuestra conversación, disfrutar un segmento del programa y al regreso seguimos dialogando. Okay. A usted, por favor, mantenga la sintonía. El amor ha de sangrar con poemas de bolsillo, exigentes estribillos, aunque maten por cantar, aunque maten por cantar. El amor se resucita con un beso de destino, que el mensaje clandestino boca a boca se transmita. Si mi voz corta y agita, si mi canto nunca falla, el ruido de la metralla por la garganta palpita. Vi encender las avenidas de San Juan que se descubre. Vi los muertos en penumbra cantando desde otras vidas. Y mi canto no es suicida, y mi canto es un disparo, y canto para el que quiera arrodillar a mis hermanos, porque canto con las manos, porque canto hasta que muera.
adentro tuyo, adentro tuyo, adentro tuyo, toma mi corazón, pero ponlo adentro tuyo, adentro tuyo, adentro tuyo, toma mi corazón, pero ponlo adentro tuyo, adentro tuyo, adentro tuyo, toma mi corazón, pero ponlo adentro tuyo, adentro tuyo, adentro tuyo, toma mi corazón, pero ponlo adentro tuyo, pero ponlo adentro tuyo, aunque maten por cantar. Continúa abierto este paréntesis para conocer más sobre la obra del joven narrador Daryl Ortega González, ganador de diversos premios, incluido el calendario convocado por la Asociación Hermanos Saiz y el más importante que otorga nuestra organización a los escritores. Cuéntame de esta obra ganadora, qué valor le concedes, cómo te sentiste cuando supiste que habías ganado el apartado de ciencia ficción. Sí, mira, yo siempre digo que los premios no deben convertirse en el objetivo final de un escritor, pero al mismo tiempo, bueno, sería un hipócrita si te dijera que no son importantes, ¿no? El calendario significó, fueron muchas sensaciones las que viví realmente. En primer lugar, era la posibilidad, o me dio la posibilidad a través de ese premio, de ver mi obra publicada en el futuro por la casa editora Abril. Sabemos que bueno, las tiradas de libros físicos son bastante raras en estos días por las distintas condiciones que existen en el país, y tener la posibilidad de que mi libro se vea publicado físicamente, de que los lectores se vuelvan cómplices de esas historias que yo escribí en soledad, en la soledad de mi cuarto. Eso es algo muy importante, es una cosa muy importante para un escritor lejos del premio, es que el libro finalmente llega a manos de los lectores. Por otro lado, también es muy bueno haber recibido el calendario, porque como tú decías, es un premio que es el más importante que otorga la Asociación Hermanos Saiz, y bueno, es al mismo tiempo un honor y una alta responsabilidad que mi nombre esté junto al de tantos grandes escritores que han merecido el premio en años anteriores. Y por supuesto que te coloca junto a otros escritores que comienzan también a interesarse por tu obra. Háblame de la obra ganadora, si quieres adelantarnos algunos detalles de este libro que será publicado por la editora Abril. Sí, bueno, Los Infortunados de estos tiempos, ese es el título del libro. Es un libro de cuentos compuesto por 11 cuentos de ciencia ficción. Son cuentos que se enmarcan en el futuro y en los que se abordan distintos temas, distintas problemáticas de la ciencia ficción que a mí me han interesado a lo largo de los años en que he escrito este género. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar la inteligencia artificial, que es un tema tan de moda, que está ahora mismo en el centro de la opinión pública. Podemos encontrar también la ingeniería genética, que es, a mi juicio, una de las ciencias que va a marcar el futuro. Así como otros temas, como las implicaciones éticas de la integración tecnológica al cuerpo humano, entre otros. Pero también te tengo que decir que, bueno, los conflictos que acompañan al hombre, que siempre han acompañado a la humanidad, también van a estar presentes en este libro, porque los protagonistas son personas. Las personas son somos las que nos enfrentamos a la vida, y los conflictos de siempre, el amor, el odio, la soledad, los miedos, los terrores también van a estar reflejados en ese libro. Así que bueno, yo los invito a todos a cuando salga, que va a ser en la Feria del Libro del próximo año, bueno, obtenerlo y disfrutar de él, porque realmente yo también lo disfruté al escribirlo. Sin duda será un momento muy bonito esta presentación que siempre se realiza en la Sala Guillén de Morro Cabaña, esta presentación de los premios calendarios del año anterior, y bueno, que podamos encontrar el libro en físico, que me hablabas que es algo muy importante para todos los escritores.
Durante la conversación me mencionabas la soledad a la hora de escribir tus textos y quiero preguntarte precisamente por cómo es el acto de escritura para Daryl, cómo lo haces y qué temas son los que más te preocupan abordar ahora mismo. Sí, bueno, mira, yo el proceso de escribir me lo tomo muy en serio. Como tú decías, es un trabajo, el trabajo del escritor es un trabajo hasta cierto punto solitario, ¿no? Y me lo tomo muy en serio. No me gusta sentarme a escribir antes de tener ya la historia en mi cabeza. Primero espero que ya esté más o menos terminada en mi mente primero y luego entonces me siento a escribirla. Durante ese tiempo en que ya me enfrento al proceso de escribir la historia, prácticamente se convierte en la prioridad número uno en mi vida. No me gusta dejar un cuento, por ejemplo, si es lo que estoy escribiendo un cuento, no me gusta dejarlo antes de terminar y empezar otro. Siempre trato de terminar uno primero porque temo que de alguna manera la vida y las vicisitudes diarias me impulsen o me lleven a no retomarlo. Entonces, prefiero terminar los cuentos. Se convierte en la prioridad número uno en mi vida. Pero al mismo tiempo, hablábamos de la soledad, pero al mismo tiempo es gratificante también escribir. Yo digo que si no sientes lo que estás escribiendo, probablemente el lector tampoco lo haga. Es decir, si escribes un cuento humorístico y no te ríes, es muy difícil que alguien se ría. Si estás hablando de amor, de sentimientos, es muy difícil también. Si tú no lo sientes, que luego el lector lo haga. Entonces le concedo mucha importancia a eso. A este sentimiento, ¿no? Un tanto también me estabas contestando ahí lo que quería preguntarte, que era qué sentías mientras creabas. ¿Y compartes lo que vas escribiendo entre tus amigos, familiares, para ver esas primeras impresiones? Sí, mi esposa es la primera que por lo general lee mis cuentos y también, sí, también lo he compartido con algunos amigos, sobre todo para contrastar ideas, criterios. Pero por lo general me gusta, soy un poco celoso con mis obras. Yeah. Y solamente prácticamente las comparto ya cuando tengo terminado el libro o cuando lo voy a enviar, por ejemplo, a un concurso, a alguna editorial. Cuando ya sientes que está listo y acabado. Sí, cuando está terminado, cuando ya ha pasado por todas las etapas que yo considero importantes para terminarla. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, yo primero, como te decía, escribo, dedico algunos días, por ejemplo, si estamos hablando de un cuento, yo dedico algunos días a escribirlo. Y después entonces entro en un proceso de revisión que es tan importante como la escritura. Le concedo mucha importancia a eso. Prácticamente demoro más revisando que escribiendo. Y bueno, luego de eso ya aproximadamente en algunos días, 4 o 5 días, ya tendría la obra terminada. Y así con cada cuento, ¿no? Con cada relato, con cada obra. Y así con cada cuento que, bueno, luego sabes que se puede incluir en un libro de cuentos. Si es una novela ya es algo un poco más largo. Yo normalmente me gusta escribir cuentos, lo considero un género muy importante y creo que antes de escribir una novela, antes de lanzarme a escribir una novela, primero tengo que dominar bien ese terreno del cuento y luego entonces emprender el camino de la novela. ¿Cuánto hay de ti y de tus experiencias en lo que vas creando? Bueno, como escritores tenemos yo creo que una ventaja, que no debemos vivir las historias para escribirlas porque podemos imaginarlas, ¿no? Pero siempre el subconsciente traiciona y hay algo nuestro en los personajes. Hay determinadas actitudes, determinadas ilusiones, miedos en los personajes que es imposible desprenderse uno como autor. Aunque el personaje en apariencia no tenga nada que ver con el autor, siempre va a tener mucho en común. Hay otras historias, por el contrario, que yo sí las escribo y que bebo mucho de mis experiencias personales. Por ejemplo, al inicio mencionabas el libro El Club de las Cuatro Esquinas, con el que yo merecía el premio Calendario del año anterior, del año pasado, 2024. En ese libro yo hablo de experiencias personales, de experiencias que me han tocado de cerca. Te pudiera mencionar la emigración, te pudiera mencionar la marginalidad, y esos temas también están ahí y tienen mucho que ver conmigo, casi que pudieran catalogarse de autobiográficos. Daryl, te propongo hacer una pausa en la conversación y al regreso seguimos dialogando. Muchas gracias a usted por su atención, mantenga la sintonía.
Si tienes entre 16 y 35 años de edad, puedes pertenecer a la Asociación Hermanos Saiz. Solo tienes que entregar currículo, muestra de la obra y tus datos personales. Para más información, puedes visitar el sitio www.ahs.cu o alguna sede de la AHS en todo el país. Asociación Hermanos Saiz, vanguardia de la creación joven en Cuba. El arte nos une. Ahí fue ese lugar que encontré para poder decir las cosas que quería decir, para poder cantar las cosas que quería cantar. Es esa fuente inagotable de gente que llega y gente que sale haciendo por la cultura cubana y dejando una huella para siempre. Converso hoy con Daryl Ortega González, un joven escritor que cultiva su arte desde la ciencia ficción. Daryl, te tengo una pregunta. Quisiera saber, desde tu experiencia, cuáles son los retos, desafíos que tienen los jóvenes escritores de ciencia ficción en nuestro país. Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos es la credibilidad de las historias. Ya el género, el nombre lo dice, ciencia ficción, es decir que en la palabra está ciencia. Tiene que haber un alto componente científico que matice las historias. Entonces es un reto para los escritores de ciencia ficción preocuparse por investigar, por dotar a sus historias de algo de rigurosidad científica. Y eso es una característica del género. Además, el público de la ciencia ficción es un público bastante exigente por lo general. No se parece a otro tipo de... Es un público muy exigente precisamente en temas científicos. También te digo que está la otra parte de la moneda, o sea, la otra cara de la moneda, que es no atiborrar las historias de mucha terminología científica o de muchos tecnicismos, porque eso convierte la lectura también un poco en un acto casi tortuoso. Entonces yo creo que hay que lograr un equilibrio entre la lógica científica que se le da a las historias y un poco también la parte humana, la parte literaria, digámoslo así, que tiene que primar también en esas historias para que sean cómodas de leer. ¿Algunos jóvenes escritores de ciencia ficción que quieras recomendar desde este espacio? Bueno, más allá de tu obra también. Sí, hay muchísimos escritores. Por suerte, nuestro país goza de una buena salud, la ciencia ficción cubana goza de buena salud. Y bueno, te pudieran mencionar, sí, como no, algunos escritores, por ejemplo, hay un escritor de ciencia ficción matancero que se llama Raúl Piat. Sí, es muy bueno. Lo tuve acá entrevistado. También pudiera hablarte de Malena Salazar, de Natalie Hernández. Son nombres que yo creo que son autores jóvenes, autores que han cultivado, que ya tienen una obra dentro de la ciencia ficción y que llevan sistemáticamente abordando la temática de la ciencia ficción. Esos creo que serían algunos de los nombres, porque hay otros. Siempre se me van a quedar muchos buenos escritores de ciencia ficción que hay en nuestro país. Así es, y por suerte bien cercanos a la Asociación Hermanos Saiz. Sobre la Asociación Hermanos Saiz quería preguntarte qué importancia le concedes en nuestro país, en nuestra cultura. Yo creo que es una plataforma que da la posibilidad a los jóvenes escritores y a los artistas en general de promocionar sus obras, de publicar sus obras, y yo creo que eso es muy importante. Hablábamos del contexto cubano, en particular el contexto editorial, que sabemos que es cada vez más difícil, por ejemplo, las tiradas de libros físicos, y que exista entonces una asociación como la AHS que le dé la posibilidad a los jóvenes, que descubra jóvenes talentos y que promocione sus obras, que sirva de plataforma para impulsarlos en ese camino del arte. Eso es algo muy importante. Claro que sí. ¿Me pudieras mencionar algunos proyectos en los que estás inmerso ahora mismo? Bueno, te confieso que no he parado de escribir desde hace varios años. Lo he hecho casi frenéticamente. Y en estos momentos estoy en el proceso de revisión de 2 libros de cuentos también, que bueno, creo que tal vez dentro de un mes
o aproximadamente ya los pueda tener listos. Y también me tracé una meta en este año, que es de escribir una novela. Quiero empezar, bueno, es un género que respeto mucho, pero creo que ya es el momento te confieso que he escrito algunas, pero no están publicadas, y quiero ahora, con las experiencias nuevas que he tenido, con la madurez que he alcanzado hasta este punto, ¿no? Entonces enfrentar el proceso de escribir una novela. Claro que sí, por supuesto, anhelando en la publicación de este libro ganador del premio Calendario en el apartado de ciencia ficción de este año 2025. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, éxitos en tu carrera y que todo vaya muy bien desde la escritura. Gracias a ustedes por invitarme, al colectivo del programa, a ti, y por darme la oportunidad de compartir estas experiencias. Claro que sí. Sobre la obra del escritor Daryl Ortega González conversamos hoy. La próxima semana volveremos para conocer más sobre los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te espero, no faltes. Por hoy cerramos paréntesis.